si el Levante es capaz de hacer un gol, le mete presión hasta el final. Gran bacán de Pau. Raúl Albiol. Se adelanta el momento que se produce el cambio. Sí, se retira Caicedo, como justamente estabais hablando vosotros, y sale en su lugar Estuani. Bueno, hombre por hombre, es verdad que Caicedo ha peleado, lo ha intentado, pero su equipo ha llegado muy poco, ¿no? Y por lo tanto, pocas posibilidades, sobre todo cerca del área contraria, que es donde este hombre es importante. Este era el terreno de juego. Cristian Estuani. Uruguayo. Otro goleador. Esta temporada ya ha sido capaz de perforar el marco contrario en varias oportunidades. Y 4 goles en Liga BBVA. Valorale. Se buscaba la pelota precisamente Estuani y fue el colegiado de infracción de Pauto sobre Sergio Ramos. Y María que nos ha entregado de eso. Había sido Y María ya subía la mitad en la portería de Burgos. Nos está dejando este resultado y ese partido con la sensación de que no sabe si Kaká le faltan minutos o se ha bajado un poco el ritmo y ya tiene menos participación. Es verdad que todo lo cual que ha hecho prácticamente lo ha hecho bien, ha participado muy bien, sobre todo una gran primera parte y nos deja buenas sensaciones Kaká, ¿no? Pero en los últimos minutos quizás por el bajo del ritmo del partido Pues Antonio, antes de un partido como el de Lyon, estás jugando en el Bernabéu, 2-0 contra el Levante, partido que parece sentenciado. ¿Cuándo empieza a pensar el jugador ya en el próximo partido? No vamos empezando acá. Una vez Qué confianza, que nadie lo sabe. me refiero que uno poco puedes dedicarle en algún momento cuando tienes esa sensación ya de no ir como si fuera el último minuto para ganar el partido, ¿no? Porque lo tienen resuelto y es que pero hay muchos jugadores que lo tienen que demostrar hoy, porque el martes no lo van a poder hacer. Por lo tanto, esos jugadores en ningún momento lo que están deseando es que no acabe este partido y poder hacer más cosas. Sale acá. Saliendo desde atrás el Real Madrid dice solo de ellos es Caribeño y ganando velocidad Benzema, se marcha Benzema todavía, Benzema para con el centro y por contra el de Delorno le cae la pelota de María. Atrás para Barcelona, puede pegar el directo, le pone la pelota al recuperador Vicente y Borra contra golpea el base. Abriendo Montero, el centro para Juanfran. Vuelve a meter siempre sobre el centro, quiere jugar por dentro. Ahí Juanfran sobre Vicente y Borra. Vicente con Xavi Torras. Y están preparados tanto sí como Adebayor para sacar al terreno del juego. Serán los dos primeros cambios del Real Madrid. Va como es fea, chaval. Bueno, cuánto dura para no perder el ritmo tampoco, no es demasiado, ¿eh? Y sobre todo le mete fresco y intenta desde fuera evitar que ese ritmo se vaya a hacer los jugadores frescos que tienen ganas de hacer cosas a él. Cambios, Carolina. Sí, el primero en abandonar el terreno de juego es Ricardo Kaká. Se lleva la bola del público del Bernabéu. Sale en su lugar posible. Dos. Adebayor, jugador Torres. Gracias, ¿lo veis? ¿Lo hacéis? No, bien. Sigue fiel el chaval argentino Sergio María, que ha firmado un partido sensacional. Va a entrar en su lugar Emanuel Adebayor, el cordobés, fichado en el mercado de Hierro. Ha conseguido recuperar la pelota. Enamorada del día de Adebayor. Y una nueva finalista entre los goles y la afición. Eso es muy importante, que tengas el público con esas sensaciones de que te está dando todo, de que lo están ayudando y que además, como vemos, tienen muchísimo, sabemos, tienen muchísimo. Eso es importante, es un público muy importante. Yo creo que además fue un pensante de Madrid y se va a mandar goles. Ha marcado 2 piedras para el cuadro rojo, solo una en el campeonato de Liga, el gol que le marcó la Real Sociedad. Ya, al 3. No mi queda sola, no mi queda sola. Tot juga. Molt bé. Després de 8 anys torna a guanyar un campionat.
emocionats, eh? Va. Aquest era l'objectiu. Sí, exacte. Si és que va, anem a cago una mica, va. Cago. Millor grogues. Vale. Uribe. Sí, és que no filmis. No filmis, tio, que si No no... filmis que fots aquí la gent. No sé tú que has tenido la oportunidad de estar 4 o 5 temporadas en un vestuario de Madrid, jugar partidos de Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Si existe ese ánimo en el ambiente, eso son más cosas que la prensa. Y un poco todo, ¿no? Sí que si te da el fútbol la oportunidad de poder eliminar al equipo que el año pasado se dejó fuera de uno de los sueños de este equipo, ¿no? Que se llegara a la final y además se jugaba en mucho más todavía las diferencias que había de jugar esa final. No cabe duda que este año se le tiene ganas, pero sobre todo porque este año tienes otros argumentos diferentes y mejores realmente ganar. Por la falta favorable al Real Madrid, que pasa por el lanzamiento Cristiano Ronaldo, deja la pelota imposible para el portugués. Ahí va Cristiano, la revienta Cristiano. La pelota de adelante. Un poquito desviado a Cristiano, que lo ha probado en 7 ocasiones y de momento no ha encontrado una sola vez el marco que defiende el uno. Y ahora Cristiano y Ballesteros por primera vez se sonríen. La relación entre ambos va mejorando con el tiempo. Carolina, ya nos dirá si al final del partido no va dando ese patazo. Eso, o girándose, se puede ir a cenar después del partido. Se cambiarán las camisetas, yo creo que si no vais a bajar. Entra ya de partido menos de 20 para que finalice el encuentro.